George Dawson estaba ajustando la oxidada cadena de la bicicleta de su nieto, cuando un convoy militar se detuvo de repente frente a su casa. Unos hombres armados se bajaron sin decir una palabra y ordenaron que se lo llevaran. Durante el silencioso trayecto a la base, una sola palabra flotaba en el aire: traidor. Pero nadie allí tenía idea de que George ocultaba un secreto lo suficientemente poderoso como para silenciar al mismo coronel que lo acusaba. La base militar se alzaba en el horizonte, como una fortaleza de cemento y alambre de púas. George Dawson observaba a través de las ventanas blindadas del vehículo militar, mientras pasaban por las puertas de seguridad, cada punto de control más severo que el anterior. A sus 82 años, sus manos callosas temblaban ligeramente, no por miedo, sino por una creciente sensación de indignación contenida. A medida que se acercaban a su destino, los soldados que lo escoltaban permanecían en completo silencio, siguiendo procedimientos que George conocía muy bien. Habían pasado décadas desde la última vez que había entrado en una instalación militar, pero los protocolos aún estaban grabados en su memoria como cicatrices invisibles. El vehículo se detuvo frente a un edificio de ladrillo rojo. 2 soldados se bajaron primero, escaneando los alrededores con movimientos precisos y calculados. Solo entonces le abrieron la puerta a George. Salió lentamente, su artritis protestando contra la fría mañana. «Por aquí, señor», dijo uno de los soldados, señalando la entrada principal. George notó el respeto forzado en su tono. Todavía lo llamaban señor, pero sus armas permanecían listas. En el interior, pasillos estrechos se extendían en todas direcciones, marcados por puertas numeradas y letreros de metal. Condujeron a George al 3er piso. El sonido de sus pasos resonaba en el suelo desgastado. La sala de interrogatorios era exactamente como la recordaba. Una única mesa en el centro, 2 sillas, una lámpara brillante colgando del techo y un espejo unidireccional que cubría la mitad de la pared lateral. Nada había cambiado. «Siéntese», ordenó uno de los soldados, señalando la silla a un lado de la mesa. George obedeció en silencio, cruzando las manos en su regazo mientras esperaba. Sus ojos escanearon cada detalle de la habitación, mapeando instintivamente las salidas y los puntos de observación. Las viejas costumbres nunca mueren del todo. Pasaron 15 minutos antes de que la puerta se abriera de nuevo. Un hombre de mediana edad entró con pasos firmes, su uniforme mostrando las insignias de un coronel. Cabello canoso corto, una mandíbula cuadrada y ojos gris acerado que parecían poder cortar el metal. Era evidente que este era el hombre detrás de su arresto. «¡Coronel Adams!», se presentó bruscamente, tirando de la silla frente a George con una fuerza innecesaria. El roce del metal contra el suelo cortó el silencio como una cuchilla. «Comandante de seguridad interna de esta base». George asintió respetuosamente. «George Dawson, señor». «Sé exactamente quién es usted, Dawson», respondió Adams, abriendo una gruesa carpeta llena de documentos. «Ex capitán del ejército, sirvió en Vietnam de 1968 a 1970. Condecorado con la estrella de bronce y el corazón púrpura. Retirado después de 40 años de servicio. ¿Correcto, señor?». Adams hojeó los papeles lentamente, cada movimiento deliberadamente teatral. «También sé que trabajó en proyectos clasificados durante sus últimos 5 años de servicio. Proyectos que aún son alto secreto hasta el día de hoy». George no se movió, pero sus ojos se entrecerraron un poco. Esta conversación estaba tomando un rumbo que no había esperado. «En las últimas 6 semanas», continuó Adams, «hemos detectado filtraciones de información altamente sensible relacionada con operaciones Delta de la década de 1980. Información conocida solo por un puñado de individuos vivos». Cerró la carpeta de golpe. El sonido resonó en la habitación como un disparo. «Usted es uno de esos individuos, Dawson». «Con el debido respeto, coronel, no tengo idea de lo que está hablando». Adams se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa.
Mentiras, Dawson. Mentiras descaradas. Su voz se alzó, llena de acusación. Vendió información clasificada a periodistas extranjeros, documentos sobre operaciones que nunca debieron ver la luz. George sintió que su rostro se enrojecía. Décadas de completo silencio, guardando secretos que podrían arruinar carreras y amenazar la seguridad nacional. Y ahora este coronel lo llamaba traidor. «Nunca he roto mi juramento de secreto», dijo George, con la voz baja pero firme. «Nunca». Adams golpeó la mesa con el puño. «La verdad es que es un traidor, Dawson. Un maldito traidor que vende a su propio país». El silencio que siguió fue denso y pesado. George miró al coronel con unos ojos que habían visto mucho más de lo que este hombre podría jamás imaginar. Lentamente, una decisión tomó forma en su mente. Una decisión que cambiaría todo el curso de esta investigación. George Dawson se inclinó ligeramente hacia adelante, sin apartar la vista del rostro enrojecido por la ira del coronel Adams. Durante un momento que pareció una eternidad, solo el zumbido bajo del aire acondicionado llenó el espacio entre los dos hombres. Luego, en un susurro tan débil que Adams tuvo que inclinarse para escucharlo, George pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Tombstone Delta 9. El efecto fue instantáneo y devastador. El color se desvaneció del rostro del coronel, como el agua que se vierte de un tanque agrietado. Sus ojos se abrieron de par en par. Le faltó el aliento y se echó hacia atrás de la mesa como si el mismo diablo acabara de susurrar su verdadero nombre. ¿Qué ha dicho?», tartamudeó Adams, su voz antes autoritaria ahora reducida a un susurro tembloroso. «George no se tosensasco», repitió. Simplemente se recostó en su silla, se cruzó de brazos y observó cómo el coronel luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Tombstone Delta 9 no era solo un código, era una clave ultra clasificada. Solo unas pocas personas en la Tierra sabían que existía. Adams se puso de pie de un salto, derribando su silla en el proceso. El sonido del metal chocando contra el suelo resonó en la habitación. «Ustedes dos, fuera ahora», les ladró a los guardias en la puerta. Los soldados intercambiaron miradas confundidas pero obedecieron de inmediato. Una vez que se quedaron solos, Adams corrió hacia un teléfono rojo montado en la pared, una línea directa que George reconoció como un canal de emergencia de alto nivel. El coronel marcó un código corto, con las manos visiblemente temblorosas. «Soy Adams. Código rojo. Necesito hablar con el general Harrison de inmediato. No me importa si está en una reunión con el secretario de Defensa. Consígalo ahora». George observó el creciente pánico del coronel con una calma nacida de décadas pasadas en situaciones de alto riesgo. Había apostado todo a ese código, sabiendo que solo había dos resultados posibles. O Adams no tenía idea de lo que significaba, lo que demostraría su incapacidad para liderar esta investigación, o sí lo sabía y se daría cuenta de la magnitud de su error. Claramente, era lo segundo. «General Harrison, soy el coronel Adams. Señor, tenemos una situación complicada. Tengo a un hombre bajo custodia, investigado por traición, que acaba de decir las palabras Tombstone Delta 9. El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que incluso George pudo sentirlo. «Sí, señor. Tombstone Delta 9. Su nombre es George Dawson». Adams dejó de hablar, claramente interrumpido por una ráfaga de palabras del general. Los siguientes 5 minutos fueron un flujo constante de «sí, señor», y «entendido, señor», mientras Adams recibía lo que obviamente eran órdenes muy específicas y muy urgentes. Cuando finalmente colgó, su rostro estaba pálido como un fantasma. «El general Harrison viene para acá», murmuró Adams. George asintió con calma. «Me imaginé que lo haría. Usted no puede estar aquí por coincidencia», continuó Adams, caminando ahora como un animal enjaulado. «Tombstone Delta 9. Eso es imposible». Se detuvo y miró fijamente a George, una mezcla de miedo e incredulidad en sus ojos.
¿Cómo puedes saber sobre eso? Algunas personas están destinadas a saber, respondió George. Y yo, coronel Adams, soy una de esas personas. En los minutos que siguieron, Adams hizo varias llamadas telefónicas más frenéticas, cada una más urgente que la anterior. George escuchó fragmentos como cierre de la base, suspender todas las operaciones no esenciales y preparar para la llegada de la máxima autoridad. Fuera de la ventana de la sala de interrogatorios, George podía ver a soldados corriendo por el patio, vehículos, militares siendo reposicionados y lo que parecía ser la instalación de una zona de aterrizaje improvisada. Toda la base estaba entrando en modo de emergencia total. «Señor Dawson», dijo Adams, su voz ahora pesada con un respeto que había estado ausente 15 minutos antes. «Yo necesito que entienda. Solo estaba siguiendo el protocolo. La evidencia parecía...» George levantó una mano, silenciándolo. «Usted estaba haciendo su trabajo, Adams. Tal vez mal, pero aún así su trabajo». El sonido distante de las aspas de un helicóptero comenzó a intensificarse, volviéndose más fuerte a cada segundo. Adams miró nerviosamente su reloj, luego la ventana. «Ya viene». George cerró los ojos por un momento, preparándose mentalmente para un reencuentro que no había sucedido en más de 2 décadas. El general Harrison, un hombre bajo el que George Dawson había servido, con lealtad, en más de una operación. El rugido de las aspas se volvió ensordecedor cuando el helicóptero aterrizó en el patio. A través de la ventana, George vio una figura familiar salir, más canosa de lo que recordaba, pero inconfundiblemente Harrison. Adams tragó saliva con dificultad. «Señor, ¿qué se supone que le diga?» George abrió los ojos y miró directamente al coronel. «La verdad, Adams. Siempre diga la verdad». El sonido de pasos firmes resonó por el pasillo, acompañados por un grupo de oficiales de alto rango. George Dawson permaneció sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras el coronel Adams se ponía en posición de firmes junto a la puerta. El veterano de 82 años podía escuchar voces amortiguadas afuera, órdenes que se daban, protocolos de seguridad que se aplicaban. Cuando la puerta finalmente se abrió, la primera persona en entrar no fue el general, sino un mayor de rostro severo que recorrió la habitación con ojos entrenados para detectar amenazas. Solo después de su aprobación silenciosa, una figura imponente cruzó el umbral. El general Harrison había envejecido, pero su presencia aún dominaba cualquier habitación. Las estrellas en sus hombros brillaban, pero era su reputación lo que realmente exigía respeto. «Coronel Adams», dijo Harrison, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Salga de esta habitación de inmediato, usted y todos sus hombres. Esta habitación está bajo mi única jurisdicción durante los próximos minutos». «Sí, señor», respondió Adams, prácticamente tropezando con su propia lengua. «¿Hay algo específico que le gustaría?» «Fuera». La palabra fue pronunciada con tal finalidad que Adams abandonó la habitación como si escapara de un incendio. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejando solo a George y Harrison en la sala de interrogatorios. Durante casi un minuto completo, los dos hombres se estudiaron en silencio. Décadas de historia compartida flotaban entre ellos como fantasmas invisibles, misiones y decisiones que habían alterado el curso de las batallas. «George Dawson», dijo finalmente Harrison, su voz ahora llena de una familiaridad que trascendía el rango militar. 23 años. 23 años y 4 meses. Lo corrigió George con una pequeña sonrisa. ¿Pero quién lleva la cuenta? Harrison sacó una silla y se sentó en el lado opuesto de la mesa, con las manos cruzadas exactamente de la misma manera que las de George. «Tombstone Delta 9», dijo llanamente. «Todavía activo por lo que veo. Más activo de lo que cree». Harrison se inclinó ligeramente. «George, ¿tiene idea de la tormenta que desató al decir ese código?» George dejó escapar un profundo suspiro.
Me imaginé que llamaría la atención de alguien. No esperaba que un general de 4 estrellas apareciera en helicóptero. El general abrió una carpeta que había traído consigo, revelando documentos sellados en rojo. Alto secreto. En las últimas 6 semanas, alguien ha estado filtrando información sobre operaciones Delta de los años 80 y 90. Información que solo 17 personas aún vivas sabrían. ¿17? Había 18 hasta la semana pasada. El coronel Miller tuvo un ataque al corazón en Phoenix. George cerró los ojos por un momento, asimilando la pérdida de otro camarada. Miller era un buen hombre. Lo era. Y ahora somos 17. Harrison hojeó los documentos. De esos 17, 14 están bajo vigilancia constante debido a la naturaleza de lo que saben. 2 están en instalaciones médicas de alta seguridad debido a demencia avanzada. Y 1, terminó George, estaba arreglando tranquilamente la bicicleta de su nieto esta mañana. Exactamente. Harrison estudió cuidadosamente el rostro de George. El coronel Adams creyó genuinamente que había encontrado a nuestro filtrador. La evidencia, aunque circunstancial, era lo suficientemente sólida como para justificar su arresto. Cerró la carpeta abruptamente. Pero George, usted es uno de los soldados más condecorados de su generación. Un patriota cuya lealtad nunca fue cuestionada en 40 años de servicio. Hizo una pausa. ¿Sospechoso? Nunca. La ola de alivio que recorrió a George fue casi física, como si un peso de 1000 libras se hubiera levantado de sus hombros. Entonces, ¿por qué sigo aquí? Porque, George, ahora que sabemos que usted no es la fuente, necesitamos su ayuda para descubrir quién lo es. Harrison se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. Alguien con acceso a datos de nivel Tombstone está vendiendo nuestros secretos. Alguien que conocemos. Alguien en quien confiamos. George absorbió la gravedad de eso. ¿Quiere que ayude a encontrar a un traidor entre los otros 16? Quiero más que eso, dijo Harrison, deteniéndose directamente frente a él. Quiero que regrese. El silencio que siguió fue cargado de significado. George sabía exactamente lo que Harrison le estaba pidiendo. Un regreso al mundo del que se había, alejado. Tom, dijo George, usando el nombre del general por primera vez en la conversación. Tengo 82 años. La artritis me mata cada mañana. Harrison sonrió. Y, sin embargo, hace solo unos minutos, puso de rodillas a toda una base militar con una sola frase. Algunas cosas, George, nunca envejecen. Si acepto, dijo George lentamente, quiero acceso total. Tendría acceso sin restricciones a los archivos de los 16 individuos restantes, recursos ilimitados para la investigación y mi protección personal si las cosas se descontrolan, respondió Harrison. George se puso de pie lentamente, sus articulaciones protestando por el movimiento. Caminó hacia la ventana y observó el frenético movimiento en el patio de la base, con soldados corriendo de un lado a otro. Hay algo más, continuó Harrison. La información que se está filtrando no es aleatoria. Hay un patrón. Quienquiera que sea nuestro traidor, está armando un rompecabezas específico, liberando piezas que, cuando se unan, podrían exponer todo el marco de operaciones Delta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Semanas. Tal vez menos. La próxima filtración podría ser la pieza final que necesitan. George cerró los ojos, y por un momento, se permitió recordar al joven soldado que una vez fue. Un hombre que creía que servir a su país significaba cargar con cargas que otros nunca sabrían que existían. Ese hombre todavía vivía dentro de su pecho de 82 años, solo que dormido, no muerto. ¿Y el coronel Adams? Preguntó sin apartarse de la ventana. Será reasignado a otra base hasta que termine esta operación. Es un buen oficial, pero no puede saber más de lo que ya ha visto. George finalmente se giró para mirar a su antiguo comandante. Tom, si hacemos esto, si realmente encontramos al traidor, ¿qué le sucederá? La expresión de Harrison se endureció.
Eso depende de qué información vendió y a quién. Pero, George, el general hizo una pausa significativa. Algunas formas de traición no pueden ser redimidas. Los dos hombres mantuvieron la mirada por un largo momento, compartiendo el entendimiento tácito de los soldados que habían visto los lados más oscuros de la guerra y la política global. Algunas batallas se libraban en campos abiertos con banderas y uniformes. Otras tenían lugar en habitaciones oscuras entre hombres a los que nunca se les darían medallas por los sacrificios que hicieron. ¿Cuándo empezamos?, George preguntó. Ahora, dijo Harrison, abriendo la puerta de la habitación. General Harrison, añadió George, necesito pasar primero por mi casa. Decirle a mi hijo que estaré fuera unas semanas. Se preocupa si no me presento a la cena del domingo. Harrison asintió. Será escoltado a casa. Esperarán mientras se encarga de lo que necesite. Después de eso, será llevado a una instalación segura, sin interrupciones, con apoyo operativo completo. 40 minutos después, George estaba de 1900 en regreso en su patio, mirando la bicicleta de su nieto, todavía tirada donde la había dejado, con la cadena suelta, las herramientas esparcidas en la hierba. Por un momento, la ironía de la situación lo golpeó con toda su fuerza. Esa mañana, era solo un abuelo jubilado arreglando juguetes. Esa tarde, se había convertido en un soldado una vez más, en una guerra cuya existencia la mayoría de la gente nunca sabría. Su hijo, Mark, escuchó su explicación, algo sobre una asignación temporal de consultoría para el gobierno, con el típico escepticismo de un abogado, pero no hizo muchas preguntas. Años de vivir juntos le habían enseñado a Mark que algunas cosas sobre el pasado de su padre era mejor dejarlas sin hablar. Mientras George empacaba una simple maleta, reflexionó sobre el viaje que lo había llevado a este momento. Había servido a su país en silencio durante décadas, cargando secretos más pesados que cualquier carga física. Había criado una familia, construido una vida tranquila y encontrado paz en la simplicidad de las rutinas diarias. Pero algunos llamados son más grandes que la comodidad personal. Algunos deberes trascienden la edad, la jubilación o el deseo natural de dejar las batallas a otros. George Dawson cerró su bolso, abrazó a su hijo un poco más de lo habitual y caminó hacia el vehículo militar que lo esperaba. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y rojo, colores que le recordaban por igual a los atardeceres en campos de batalla distantes y a los tranquilos patios traseros suburbanos. Al subir al coche, George echó un último vistazo a su casa, un símbolo de todo lo que había luchado por proteger durante su carrera. Una familia durmiendo segura, niños jugando sin miedo, un país que se mantenía fuerte porque hombres y mujeres estaban dispuestos a cargar con cargas invisibles. La misión que le esperaba sería la última. A sus 82 años, George Dawson regresaba a las sombras, no por la gloria, no por el reconocimiento, sino porque todavía había una guerra que ganar. Y algunas guerras, pensó mientras el vehículo se alejaba, son simplemente demasiado importantes como para dejarlas que las pelee otra persona. El código que le había dicho al coronel Adams había reabierto el capítulo de la vida de George, que él creía cerrado hacía mucho tiempo. Pero tal vez algunos libros nunca se terminan del todo.